vamos a estar conversando sobre cómo impactan en el organismo algunas sustancias en los consumos problemáticos. Es importante entender que los consumos no tienen que ver solamente con factores psicológicos, sino también con procesos internos dentro del organismo. Y es por eso que vamos a estar conversando con la licenciada Clexi sobre esto que es tan importante entenderlo y conocerlo. Una de las cuestiones más importantes, Sol, coincidirás, es el tema de que siempre conversamos sobre la tolerancia. Como a veces cuando los chicos consumen alcohol, ¿sí? Lo que les sucede es que creen que, bueno, no me pasa nada y cada vez tomo más y estoy mejor y no me emborracho. Y esto tiene que ver con la dopamina, ¿no es así? Exacto. Yo creo que es clave entender desde lo neurocientífico cómo funciona esta enfermedad, porque también entendemos a los consumos problemáticos como una enfermedad crónica, es decir, que toda la vida vamos a necesitar estar atentos, no solamente ver las señales de alarma y demás, sino conocer cómo funcionamos a nivel psíquico, a nivel social y a nivel fisiológico, ¿no? Cómo estamos pensando tal situación a la cual vamos a ir o tal evento, por ejemplo, al cual vamos a asistir y con qué lo relaciona nuestro cerebro. Y en esto entra mucho la dopamina, bueno, los neurotransmisores en general en cómo funcionamos, pero bueno, la dopamina por su influencia en el sentir placer, ¿no? Y esto que pasa en los consumos, sobre todo de, bueno, en cualquier consumo problemático, pero el alcohol, por ejemplo, tiene mucho de que la persona que consume alcohol cree que consumiéndola al otro día como que no genera ningún efecto o que si un fin de semana se tomó una cerveza y al otro fin de semana se tomó 2 cervezas es porque solo aguanta más y no porque se esté produciendo internamente un cambio a nivel fisiológico, ¿no? Claro, porque para que nos entendamos, el sistema que utiliza la dopamina, que es un neurotransmisor, no importa que recordemos esto, pero vamos a explicarlo para hacerlo sencillo. Uno consume algo que le produce placer, es como el centro de las recompensas que tiene el cerebro, y esto produce una sensación de bienestar. El cerebro va a querer volver a reproducirlo y lo que va a empezar a pasarle es que ya va a estar esperando que llegue esa sustancia o eso que sucedió, que podría ser estar mirando la siguiente historia en el Instagram, por ejemplo, y que produzca el mismo efecto. Pero lo que sucede es que ya necesita un poquito más. Y esa tolerancia es la que buscamos. Entonces, una persona que está, por ejemplo, hoy tomando 1 litro de alcohol y no le pasa nada, es porque su sistema de dopamina, que es el centro de la recompensa, ya no siente esa misma recompensa con el primer vaso. Exacto. Como la primera vez. Y también, claro, es como una constante búsqueda de esa primera vez que en definitiva nunca llega, pero sí el cerebro no entiende de esos procesos. A ver, acá nosotras, bueno, las dos somos psicólogas y lo estamos charlando de que a nivel psíquico y a nivel de la realidad lo podemos pensar, pero nuestro cerebro está pensando o funcionando de otra manera, ¿no? Entonces, poder hacerlo consciente es una gran herramienta para poder evitar exponerse a situaciones, estar en momentos, por ejemplo, si uno reconoce que tiene un consumo problemático, está realizando un tratamiento, está realizando un proceso terapéutico para poder trabajar sobre ese consumo problemático, bueno, se sabe que no tiene que exponerse a ciertas situaciones, que tiene que evitar ciertas cosas para no consumir, ¿no? Exactamente, porque por un lado tenemos la dopamina que busca el placer y que no lo logra. Exacto. Y por eso el consumo cada vez es mayor, ¿sí? Y aparece lo que las personas denominan como el bajón, ¿no? Que es esa sensación de tanto malestar, y a la vez está la serotonina, que es la que regula todo esto y busca vamos a decir, entre comillas, la felicidad, y lo que va a buscar es el alivio. Entonces, entre la serotonina y la dopamina se nos arma hay como un una lío bárbaro. y una retroalimentación, el famoso bajón. Hay estudios que, justo que estábamos hablando del alcohol, que demuestran que los domingos son como los días más tristes del año, y en realidad tiene que ver con que el sábado se sale de fiesta, se contribuye a este circuito de recompensa en gran medida, porque
hoy nosotros podemos realizar acciones como hacer deporte, como entablar una amistad, como el amor, ¿no? Como amar, que nos generen niveles de dopamina considerables y de serotonina también, que nos permitan, digamos, tener una vida saludable. Pero lo que ocurre en un sábado de fiesta con las sustancias de por medio es que esos niveles de dopamina se elevan muchísimo, el quíntuple, o sea, se elevan muchísimo y después el bajón del domingo, ¿no? Es más abrupto. Es muy abrupto y como genera mucho displacer. O sea, genera el mismo displacer que en la misma cantidad que nos generó placer, ¿no es cierto? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no se relaciona esto de que sea los domingos los días más tristes del año con que los sábados son los días más felices, ¿no? Sí, y seguimos siempre pensando en la búsqueda del placer, ¿no? En esta manera que tenemos de pensar todo el tiempo que hay que ser eternamente felices las 24 horas del día, todos los días del año, y que siempre hay que estar arriba y que no se permite el dolor, y por eso las sustancias entran tan fácilmente, ¿no? Como una respuesta a eso que muchas veces no se logra, o sea, sin sustancia, ¿no? Como la sustancia viene a ser esta respuesta al dolor, a taponar, ¿sí? Anestesiar el existir, ¿no? Hoy justo estaba atendiendo a un paciente que tiene un consumo problemático de apuestas, ¿sí? El apuesta. Apuestas en línea. Apuestas en línea, ¿sí? Juegos de azar. Juegos de azar. Y lo que hace es apostar por un equipo de tenis, ¿no? A él le gusta el tenis y ver tenis, por ejemplo, es algo que antes de que él empiece a apostar disfrutaba muchísimo. Que podemos decir, le generaba ciertos niveles de dopamina. Una vez que él empezó a apostar en estos juegos de azar y sobre todo en los partidos, que una noche, o sea, él me contaba hace 2 semanas, se quedó solo y apuesta. Y él cuando lo relata dice, no sé por qué lo hice, fue totalmente impulsivo. Claro, porque esta situación que generó tanto displacer, ¿no? Como una frustración frente a una no respuesta al otro. De la vida misma. Claro, sí. Lo hizo buscar ese lugar como, más allá de seguro, ese lugar de placer puro, ¿sí? Que a la vez lleva un enorme displacer, porque lo único que hace es que eso que estoy consumiendo y estoy haciendo no me alcance y necesitar más. Hay algo sumamente importante que podemos pensar si salimos de sustancias psicoactivas, que es, por ejemplo, cuando vamos pasando las historias en TikTok, en Instagram, ¿por qué lo busca el organismo y por qué cada vez necesitamos ver historias más cortas? Es porque necesitamos cada vez mayores estímulos para poder sostener eso. Entonces no podemos tolerar más de 15 segundos, porque la dopamina quiere el placer rápido, no quiere la construcción del placer, que sería más del lado de otra cuestión. A mí me parece que podemos dejar como mensaje el tema de buscar vías alternativas para la búsqueda del placer. Vos hablabas de las relaciones interpersonales, el amor, que puede ser filial, de pareja, de amistad, las relaciones laborales, el deporte, el leer un buen libro, mirar una buena historia, algo que nos permita sentirnos bien con nosotros mismos y poder sostenernos con menos ideales de la felicidad efímera. Sí. Bueno, nosotros que tuvimos la oportunidad de escuchar a Marian Rojas Estapé, que es una neurocientífica que habla mucho de esto, ella hablaba como de esta carretera dopaminérgica, de que las sustancias psicoactivas, bueno, los diversos consumos problemáticos que tenemos hoy en día, es como que van a 1000 kilómetros por hora y, por ejemplo, el hacer un deporte va a 100 kilómetros. Entonces, generalmente podemos llegar a tender a tomar como la carretera más rápida, pero no la que nos genere más alivio a un largo plazo. A largo ¿no? plazo, por Y esto es el mensaje que queremos transmitir, porque siempre lo hablamos de que no es solo una cuestión psicológica, sino también una cuestión
fisiológica y entender que funcionamos de manera integral y que todo es importante y que también tenemos que educar a nuestro cerebro, ¿sí? Las personas con consumo problemático, el tratamiento que se hace, bueno, hay un montón de tratamientos, pero en definitiva es volver a reeducar la forma de sentir, de vivir, de percibir las situaciones, ¿no? Y ahí se reconstruyen un montón de modos que antes no se tenían, pero porque se descubre que la dopamina y que el placer también está en otras cosas y que son mucho más fructíferas y saludables a largo plazo. Volver como a las bases, donde Exacto. aprendíamos a hablar con los otros, a mirarnos a los ojos, a poder encontrarnos, dejar un poco la tecnología de lado, quizás abrazarnos un rato más, sí, no dar por sentado que queremos a las personas y que las personas nos quieren y transmitírselo. Así que eso creo que es un buen mensaje contra el consumo, apostar a lo más amoroso que tenemos para nosotros mismos y para el resto de las personas.